Soldador por puntos XQ01. Vamos a ver en esta review qué tal se comporta este soldador por puntos de la tienda WesX Store. Dentro intro. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Technotronic. En este vídeo vamos a ver este soldador. Viene siendo esta plaquita que me han enviado los chicos de WesX Store. Mirad, os la voy a enseñar. Un poquito por aquí, la plaquita. Aquí se puede apreciar, no tiene mucha historia, la verdad. Un botoncito, un panel LCD que ahora lo encenderemos. Por aquí tiene la conexión para el positivo. Y por aquí tiene una pequeña conexión, a ver si se puede ver. Ahí, una pequeña conexión para poner un pedal. O sea que podemos ponerlo en modo automático, en modo pedal. Una contra que tiene este soldador es que necesita una batería adicional. Batería adicional que puede ser de 4 modelos. Una LiFePO 4, puede ser una batería de plomo, pueden ser 2 o 3 condensadores gordos en serie o una batería LiPo. Batería de LiPo, por ejemplo, pues esta se me ocurre, ¿no? Le podríamos poner un XT90 al soldador en estas conexiones de aro que nos trae, en estos terminales de aro. Le podríamos poner un XT90 y conectarle directamente a la batería de LiPo, que dan bastante chicha de descarga. Pero bueno, en este caso vamos a utilizarlo ya que nos trae estos terminales con una batería de plomo de vehículo. Os quiero mostrar también las puntas que nos trae. Las puntitas, pues muy finitas, pero bueno, más que suficiente para dar soldaduras a las celdas de nuestros packs de baterías. ¿De acuerdo? Mirad, vamos a hacer una cosita. Voy a coger una batería de plomo, la voy a poner aquí y voy a conectar el negativo y el positivo. Tengo por aquí un par de conexiones donde puedo poner un montón de cablecitos. Y aquí el borne negativo y aquí el borne positivo de la batería de plomo. Entonces voy a conectarlo y vamos a empezar ya a dar soldaduras. Una cosa muy positiva de este soldador es que el precio es muy bajo. Pues mirad, ya tengo la batería aquí, he conectado el polo negativo que va directamente a la electrónica, ¿de acuerdo? Polo positivo, podéis ver que la pinza va directamente al hacer las soldaduras y este de aquí, este cablecito, es el que va a alimentar la placa electrónica. Y ahora vamos a meterlo directamente aquí. Venga, por primera vez. Ahí. Uepa, ahí. Pues mira, directamente se ha encendido la placa electrónica. Vamos a acercarnos para ver esta placa electrónica. Todos juntitos. Y a ver qué podemos ver y ya vemos que lo primero que nos trae es el idioma todo en chino. Así que vamos a ir a buscar cómo ponerle en inglés, por lo menos para entender un poco. Bueno, mirad, antes de empezar a hacer soldaduras, vamos a configurar un poquito el panel LCD. El panel LCD tiene lo primero el pulso en milisegundos, el espacio entre los milisegundos, el pulso 2, el retardo automático 0,8 segundos, el voltaje de la batería y aquí la configuración. Para acceder y cambiar el menú de la pantalla principal, que es esta, ¿vale? Os voy a dejar aquí una imagen, digamos que he cogido esto y con el Google Lens lo he traducido pues, para ver realmente en qué sección había que cambiar el lenguaje. Accedemos al verde, que es el setup. Y aquí podéis ver todo chinaco que no se entiende ni papa, pero aquí en la imagen de arriba que os dejo vais a ver que la configuración del idioma está aquí. ¿De acuerdo? Presionamos y podemos cambiar, fijaros, 1 es chino y 0 es en inglés. ¿Vale? 1 chino, 0 en inglés. Y ahí podéis ver toda la configuración con respecto a la traducción, que os dejo aquí porque os va a venir muy bien. Ya lo sé yo que os va a venir muy bien porque si no, es que esto no lo entiende ni Dios. Bueno, dándole para abajo
el programa sale automáticamente y sale otra vez a la pantalla principal. Y se nos pone ya la pantalla principal, que es lo que queremos, en inglés. Por lo menos entendemos algo, ¿no? Aquí tenemos pues el conteo total de pulsos que le vamos a ir dando. Yo, fijaros, 9 pulsos le he dado nada más, ¿eh? Esta barra de aquí verde es cuando está en modo automático, ponemos en cortocircuito las puntas, va a hacer un splash. Esto se rellena y cuando llega hasta aquí es cuando suelta el impulso, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, no tiene ningún misterio. De aquí, si pulsamos continuamente, se apaga y si le damos un toque, se enciende rápidamente. No tiene mucho misterio. Y de aquí, del pulso 1, es donde vamos a regular la intensidad de la soldadura. Vamos a ponerlo a 12 y vamos a empezar a probar en 0,20 directamente. Venga, pues vamos al lío, compañeros. 0,20, níquel 0,20, níquel puro es este, y vamos a darle caña en los polos negativos de celdas reacondicionadas. Allá vamos, con 0,20 y a 12 milisegundos. 1, 2 y 3. Acerco la celda para que veáis cómo ha quedado. Oye, pues se ve bastante bonito las soldaduras. Y si cojo de aquí, pues se mantiene bastante bien para haberlo puesto tampoco de potencia, a 0,12. Y teniendo en cuenta que es 0,20. Voy a tirar a ver. ¡Ostras! ¡Ostras! Pues chicos, que ha agarrado perfectamente. De hecho, ha perforado el níquel de 0,20. Se han quedado restos, ahí los podéis ver, se han quedado restos del níquel de 0,20 puro en la celda a 12. Lo podéis ver aquí, 12 milisegundos. Ahí tenéis la configuración para poder soldar 0,20 en vuestras celdas. Impresionante por el precio que tiene este soldador. Vale, que tenemos que tener una batería. Yo, fijaros, he puesto una batería de plomo de estas que tienen bastante potencia de descarga. Esta tiene, mirad, 640 amperios de descarga. La he puesto porque mucha gente tenemos de estas baterías por ahí en casa. Y esto cuesta 60 euros. Las baterías de lipo son más pequeñas, pero también dan buena chicha de descarga. Lo que pasa que igual la gente tiene menos. Esta es más común tener por casa. Una típica batería de coche, de arranque de coche. Entonces, pues bueno, vamos a probar con otra celda. 0,20. Yo no voy a coger 0,15. Fijaros aquí en la barra esta, a ver si se mueve como os he comentado antes. Pero vamos, allá vamos. Ya podéis ver cómo la barra, al hacer corto, ¿no? Mirad. Voy a acercar un poquito la imagen. Venga, vamos allá, que quiero que lo veáis con detalle. Toma ya. Ahí podéis ver, ¿no? Y aquí nos marca los amperios, el pico de amperios que suelta. 1096 amperios. Hombre, no puede ser tanto, pienso yo. Pero la verdad que me está gustando cómo se ven las soldaduras. Mirad. Mirad qué bien ha quedado esta soldadura en la celda. 0,20 níquel puro, repito. O sea, fijaros. ¡Wow! 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 Joder. Amazing. Bueno, chavalotes, que no os voy a entretener más, que cuando un producto se ve rápidamente que es bueno, haces unas pruebas y no hace falta probar con más níquel. Níquel 0,20 puro y me agarra las celdas perfectamente. ¿Qué queréis que os diga? Que por el precio que tiene este soldador me ha dejado impresionado, ¿vale? Y cómo agarra, además, cómo agarra. Os dejo en la descripción del vídeo link si queréis echarle un vistazo y comprarlo. Y recordar que podéis utilizarlo tanto con baterías de lipo,
condensadores, baterías de plomo y baterías del IFEPOC 4, ¿por qué no? ¿Vale? Espero que os haya gustado esta pequeña review de este cacharrito muy baratito. Dejadme un like si os ha gustado y suscribiros a mi canal por aquí debajo. Un saludo a todos. Agur, agur.